Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema, un tema clínico que presenta muchos desafíos, la depresión resistente. Esa sensación de que la tristeza profunda como que no cede, ¿no? Y vamos a mirarlo desde una perspectiva bien específica. Hay un artículo muy interesante de la doctora María Teresa Charún. Ella es psicoterapeuta psicoanalítica y el artículo se llama Depresión resistente y trauma no elaborado. Un vínculo olvidado. La idea central es fuerte, la verdad. Sugiere que esta depresión que persiste podría ser como un eco del pasado, ¿no? Un trauma que no se procesó y nos dejó como paralizados por dentro. Hay una frase en el texto que es muy gráfica. Donde no se pudo llorar, el cuerpo se apagó en silencio. Así que hoy, nuestra meta es tratar de entender esta conexión desde el enfoque psicoanalítico que propone el texto, claro. Intentaremos que sea claro, accesible, pero sin quitarle profundidad. Para arrancar, ¿cómo se define en el artículo esta depresión resistente? Porque no es cualquier tristeza, ¿verdad? No es la tristeza común, ni un duelo, digamos, normal. Se habla más bien de un estado persistente, como de apagamiento del deseo, del interés y de la vitalidad, así lo describe. Es como una falta de sentido general, ¿no? A veces el lenguaje se empobrece, el cuerpo se siente agotado todo el tiempo. Y lo clave es que según el texto, es un cuadro que muchas veces no responde bien a los fármacos o a terapias que solo se enfocan en el presente, en el aquí y ahora. Exactamente. Y ahí es donde entra la tesis fuerte del artículo. Esa persistencia, esa resistencia al tratamiento, a menudo se vincula con lo que la autora llama trauma no elaborado. ¿Y qué sería eso exactamente? Trauma no elaborado. Bueno, se refiere a experiencias de dolor psíquico muy hondo. Pensá en pérdidas importantes, humillaciones, situaciones de maltrato, abandono, relaciones que te desvalorizan mucho. Son vivencias que, en su momento, la persona no pudo, digamos, integrar. No pudo procesarlas, ni ponerlas en palabras, ni sentirlas del todo. Entonces quedan como encapsuladas. Generan una carga emocional que está ahí, silenciosa, pero que pesa muchísimo. La autora usa una imagen muy potente, una herida congelada. Una herida congelada. Suena intenso. Entonces, desde esta perspectiva psicoanalítica que nos trae la doctora Charún, la depresión resistente no es solo un desequilibrio químico. Aunque, ojo, el artículo no niega eso, ¿verdad? No, claro que no niega la biología, pero le da otra dimensión. La interpreta más como una respuesta, una defensa muy profunda ante un sufrimiento que fue insoportable en su momento. Ajá. Es como si la depresión, de forma inconsciente, funcionara como una especie de renuncia a la vida. Una renuncia. Sí, una renuncia para evitar volver a conectar con ese dolor original, con esa sensación de abandono, de desprotección, de terror quizá, porque sentir en aquel momento del trauma significaba exponerse a algo demasiado peligroso, demasiado abrumador. Claro, entiendo. Y eso, como decías, cambia totalmente cómo se piensa el tratamiento, ¿no? Totalmente. Porque la pregunta clave ya no es solo ¿qué te pasa hoy?, sino que se amplía a ¿qué tuviste que callar durante tanto tiempo? Implica otro tipo de escucha por parte del terapeuta. Una escucha diferente. Sí, una escucha muy paciente, que pueda alojar los silencios, las resistencias, las repeticiones, sin forzar nada. Porque esa apatía, esa falta de energía que se ve desde afuera, Sí. podría ser, en realidad, una forma de protección, un escudo contra memorias emocionales muy intensas. Justo eso estaba pensando. Como si esa falta de vitalidad fuera una defensa activa, en cierto modo. Podría ser, sí. El texto sugiere eso. Y por eso mismo recalca la importancia enorme de la relación terapéutica, lo que en psicoanálisis se llama la transferencia. La transferencia, claro. Es fundamental crear un espacio de confianza, un lugar seguro donde la persona sienta que su dolor por fin va a ser escuchado, sin juicios. Solo así, de a poco, se puede empezar a elaborar esas heridas viejas y recuperar quizá el deseo de vivir. Un proceso lento, me imagino. Muy lento. Y conecta con otra idea importante del artículo, la necesidad de simbolizar ese trauma.
Simbolizar, darle un nombre, un sentido. Exacto. Darle un lugar en la historia personal, poder pensarlo, hablarlo, encontrarle algún significado. Vista así, la depresión resistente no es un fracaso del paciente, ni de la terapia. Es más bien una señal de que hay algo importante del pasado que todavía no encontró su lugar, que no pudo ser elaborado psíquicamente. Por eso, recuperar ese vínculo olvidado con el trauma es clave. Y lo interesante o lo esperanzador que plantea el texto es qué pasa cuando ese trauma empieza a poder narrarse, cuando se le pueden poner palabras. Ahí está. La tristeza, según este enfoque, se transforma. Deja de ser ese peso mudo, aplastante, sin nombre, y se convierte en una historia. Dolorosa, sí, seguramente, pero una historia que se puede compartir. Y el compartirla, al darle sentido. Exacto. Ahí puede reabrirse la posibilidad de vivir de nuevo, quizás de una forma diferente, con marcas, pero con un nuevo significado. Bien, entonces, para ir resumiendo un poco, el análisis de la doctora Charún nos invita a ver la depresión resistente no solo por sus síntomas actuales, sino como el eco de un dolor muy antiguo, un trauma no elaborado que, en su momento, silenció la vitalidad como una forma de protección, de supervivencia. Precisamente, el enfoque psicoanalítico que describe el artículo propone ir más allá de lo superficial, ¿no? Buscar el significado profundo de ese apagamiento y subraya la necesidad de un espacio terapéutico que sea paciente, que contenga, para que todo eso que no pudo decirse, finalmente pueda ser escuchado, procesado y quizás eventualmente transformado. Perfecto. Y para cerrar, nos queda una pregunta flotando. Una reflexión que surge de esta lectura, ¿no? Si un trauma que no se elaboró puede manifestarse así, como una depresión que no cede, ¿qué otras formas de malestar crónico que vemos? O esa sensación de estar estancados en la vida. Incluso algunos síntomas físicos podrían estar, de alguna manera secreta, ligados a esas heridas del pasado que todavía esperan encontrar palabras. Una pregunta para seguir pensando.